Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo este día domingo 21 de junio. ¿Sale? Estamos empezando esta transmisión. Estamos empezando este momento de transmitir. Entonces, pues lo interesante de esto, lo interesante de este momento, pues es compartir con ustedes desde México para República Dominicana también. Esto es una invitación que me hizo mi hermano Juan Carlos Espinal, un predicador dominicano que conocí en algún momento cuando hicimos la misión el año pasado allá en República Dominicana. Ahora me hace el favor de invitarme a transmitir eh, este, este tema que se llama Cómo solucionar los conflictos matrimoniales para los hermanos de República Dominicana y evidentemente pues también para los hermanos de México. Entonces estamos en este momento empezando esta transmisión, estamos empezando estos momentos donde pues esperemos que nos conectemos con los hermanos de República Dominicana y evidentemente también con los hermanos de México. Si tuviesen algún comentario, algún testimonio, alguna duda, pues saben que los podemos atender a través del chat. Y esperamos también, bueno, que esto sea de provecho, que este tema sea de provecho. Aprovechando aquí en México, pues estamos celebrando el Día del Padre. Este día se celebra al papá. Entonces, pues les mando un saludo a todos los papás mexicanos y también a los papás que son de otro país, evidentemente, pero no sé si en otros países también hoy se celebra el Día del Padre. Pero saludos y felicitaciones a todos los papás, a los papás presentes, a los que han estado luchando en su familia, a los que han estado poniéndole trabajo, a los que han estado poniéndole esfuerzo. Bendiciones a esos papás que se han echado al hombro a su familia para sacarla adelante, que son protectores, que son proveedores, pero que también saben amar y que también saben darle a sus hijos lo mejor. Y también pues a esos papás ausentes que muchas veces pues ahorita viene el momento de la nostalgia porque ya no están con nosotros, a esos papás ausentes que ya pasaron a la presencia de Dios, pero que de alguna forma pues también fueron constructores de la casa. No hablo de la casa física, sino también de la casa espiritual de cada familia. Bendiciones también a ellos y que hagamos una oración también para que ellos puedan estar en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Saludo a todos mis hermanos dominicanos, a todos mis hermanos de República Dominicana, a mis hermanos que están fuera de México. Les envío un cordial saludo. Desde México estamos transmitiendo, enlazándonos a través de la página de Facebook Live de mi hermano Juan Carlos Espinal, quien fue el que me invitó a compartir este testimonio, este tema. Pues saludo a todos mis hermanos dominicanos, especialmente pues a esos hermanos de la ciudad de República Dominicana, de la ciudad, perdón, de Santiago de los Caballeros, donde me recibieron hace unos meses, donde estuve compartiendo con ustedes. Muchas gracias por haberme recibido en alguna ocasión y pues ahora me toca compartir la palabra del Señor desde acá, desde México, pero con mucho amor para todos ustedes, hermanos dominicanos, hermanos en la fe, hermanos que me recibieron, que me acogieron, que me brindaron todo su amor, que me brindaron todo el cariño, esos 15 días que estuve en misión por allá. Saludos a todos ustedes, les tengo un grato recuerdo, les tengo en un corazón muy, muy agradecido por todo lo que ustedes hicieron por mí. Y pues esto es una forma de colaborar a la distancia, una forma de colaborar con ustedes. Sabemos que también están pasando estos momentos difíciles allá en República Dominicana por la cuestión de la pandemia del COVID-19, pues vamos a pedirle a Dios también que haya una sanidad en todos ustedes, que sus familias, que sus padres, que sus madres, que sus hijos no sean tocados por esta enfermedad y a los que han sido tocados pedirle al Señor que por su preciosa sangre sean sanados, sean restaurados, sean confortados. Saludo entonces a todos mis hermanos dominicanos. A todos mis hermanos dominicanos, muy buenas noches. Allá en República Dominicana son las 9 de la noche, aquí en México son las 8. Pero bueno, estamos haciendo este enlace para unirnos, para transmitir unidos esta parte. Sale entonces, pues queremos saludarlos, queremos estar con ustedes este momento, en este tiempo, y pues sobre todo que podamos tener ese gran amor del Señor para poder llegar a todos ustedes. ¿Sale? Pues estamos entonces, hermanos, iniciando esta transmisión, estamos iniciando estos momentos, estamos iniciando
esta transmisión que se llama ¿Cómo solucionar los conflictos en el matrimonio? ¿Cómo solucionar los conflictos en el matrimonio? ¿Sale? ¿Qué pasa en los matrimonios? ¿Qué sucede en los matrimonios? ¿Qué hay en los matrimonios que de repente pues estos matrimonios se vienen desvaneciendo y al final ese matrimonio se desvanece totalmente? Se desvanece en ese sentido, se desvanece eh, porque ya no hay amor, porque ya no hay unidad, porque ya no hay confianza. ¿Qué pasa en los conflictos matrimoniales cuando no se logran solucionar? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga ver qué podemos hacer para rescatar nuestro matrimonio o para ayudar a rescatar los demás matrimonios, porque no es fácil, o sea, una vida matrimonial no es fácil. Es una vida que sí en el amor, en el noviazgo, se puede presentar muy ilusoria, que se presenta con grandes sueños, con grandes proyectos, pero a medida de que avanza ya la vida conyugal, la vida matrimonial, pues esta se empieza a diluir, se empieza a empezar a caer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a tocar unos puntos que puedan ser controversiales, hermano. O sea, esta parte también es bien clara. O sea, no vamos a ocultar, ni yo voy a ocultar la verdad del Evangelio. Estaría yo haciendo mal si yo oculto esa parte del Evangelio. Estaría yo haciendo mal si yo oculto esa situación del Evangelio. ¿Sí? Estaría yo haciendo mal si yo cambiando esa doctrina para acomodarla pues muchas veces queremos acomodar esa doctrina a nuestra conveniencia y evidentemente no. Por eso puede resultar controversial algún punto, pero lo que yo te puedo asegurar es que si tú estás centrado en la palabra del Señor, si tú estás centrado en ese poder de Dios, si tú estás centrado en ese gran amor que Dios te tiene, tu matrimonio va a salir adelante. El matrimonio no es fácil, porque son dos vidas que se encuentran y que se complementan. El matrimonio no es fácil porque son dos vidas que empiezan a tener precisamente pues una interacción que quizás en el noviazgo no se tenía, ¿no? ¿Cuál es esta situación? A ver, en el noviazgo generalmente la situación es muy color de rosa, es muy suave, es muy de enamoramiento, es muy de detalles. Pero después ya cuando viene el matrimonio, poco a poco eso se va transformando, poco a poco eso se va haciendo, pues de alguna manera menos agradable y empiezan los roces y empieza es que yo no lo sabía, es que yo nunca lo supe, es que tú nunca me lo dijiste, es que por qué lo ocultaste y entonces empiezan ya a surgir los conflictos, ¿no? Y en ocasiones esos conflictos llevan al rompimiento, llevan precisamente a quitarnos esa idea de un matrimonio ideal. No hay matrimonios ideales. O sea, déjame decirte que no hay matrimonios ideales. No hay un matrimonio que sea ideal. No hay un matrimonio perfecto. No hay un matrimonio que podamos decir que es color de rosa al estilo de una telenovela. No lo hay. Los matrimonios están cimentados muchas veces en Dios, pero también muchas otras veces en otras cosas, en otros intereses. Hay matrimonios que se cimientan a través de una relación física. Hay matrimonios que se cimientan a través de una relación económica. Hay matrimonios que se puedan fundamentar a través de solamente un vacío, una superficialidad, y que evidentemente cuando no están soportados sobre la roca que es Cristo, pues estos matrimonios empiezan a venirse abajo, empiezan a decaer, empiezan a caer, empiezan a cambiar. ¿Sale? Entonces todo esto es bien importante, hermano, que tú lo tengas claro. Todo esto es bien importante que tú lo tengas presente. Los matrimonios no son perfectos. Los matrimonios tienen conflictos, los matrimonios tienen momentos álgidos, los matrimonios también evidentemente tienen muy buenos momentos, tienen momentos agradables, tienen momentos
tienen momentos que nos llenan de amor, que nos llenan de alegría, pues eso es lo que vamos a trabajar en esta pequeña charla o en esta gran charla, dependiendo cómo tú la quieras ver. ¿Sale? Pues vamos entonces a empezar. ¿Cuáles podrían ser los principios del matrimonio? Te digo que es un tema controversial, no quiero lastimar a nadie, pero sí tengo que hablarlo claro y sobre todo que ustedes tengan oídos de discípulo para poder discernirlo. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces en este sentido. El matrimonio. ¿Cuál es la constitución del matrimonio? Todo esto debe de estar centrado en Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Saludos a mi hermano, saludos hermano Juan Carlos, aquí ya está aquí compartiendo con nosotros la pantalla. Saludos, Dios te bendiga mucho, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho la invitación y que Dios te bendiga y que bendiga a todo ese pueblo dominicano del cual estoy muy agradecido, ese pueblo dominicano que me recibió también, ese pueblo dominicano que me dio pues su calor, su amabilidad. Gracias, gracias, te agradezco mucho a ti y a todos esos hermanos dominicanos que nos dieron esa oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Dios te bendiga, mi hermano José Luis Ruiz Gómez. Para nosotros es un privilegio, hermano, compartir contigo la nación mexicana, en cual sentimos mucho respeto por nuestros queridos mexicanos y ya por la conectividad que hay entre nosotros como siervo y comunidad de Dios. Saludando a cada uno de los hermanos que están ahí conectados a través de tu perfil de Facebook. Nosotros estábamos haciendo una pequeña un pequeño simulacro ahorita para verificar cómo era que lo íbamos a hacer, pero nada, resultó que sin tener que hacer tantas cosas, como Dios nos conectó. Saludando a cada uno de nuestros hermanos que están ahí, nuestros hermanos mexicanos, y también hermanos de aquí, dominicanos, que ya están conectados, mi hermano Pedro Luis Rosario, desde La Vega, dando seguimiento a esta transmisión. Y nada, óyeme, me siento privilegiado de compartir contigo. Estuve la bendición cuando nuestro hermano Jim Collado te hizo la invitación de que nos encontramos ahí en la radio y así es. Sentí mucho gozo cuando te vi en Facebook. Digo, bueno, yo tengo que hacer una transmisión con mi hermano José Luis. ¿Por qué? Porque lo poco que compartir contigo fue bastante sustancioso y fue una bendición, fue una experiencia extraordinaria. Le agradezco al Señor esa oportunidad porque pues conocemos que estamos sirviéndole al Señor en varios lugares y nos encontramos en esos frentes precisamente para la gloria del Señor. Amén. Amén. Bueno, pues ya creo que tú ya has dado una pincelada del tema que vamos a tratar esta noche y vamos a estar tratando cómo solucionar conflictos en el matrimonio. ¿Cuántos conflictos, hermano José Luis? ¿Cuántos conflictos han surgido y bueno, seguirán surgiendo durante los años completos? Y la gente tiene la noción de que tú te casas con una persona perfecta. Y cuando ya va al matrimonio, cuando ya empiezan a convivir, pues te das cuenta que no es. ¿Por qué? Porque te estás casando con una persona distinta, pensamiento distinto, costumbre distinta, hábito distinto y muchas cosas. Pero ¿cómo podemos enfrentar esto, hermano José Luis? ¿Cómo podemos enfrentar estos males que atacan el matrimonio, que quieren derribar la familia? ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar esta situación que está bastante haciendo daño en el seno familiar? Pues mira que es bien complejo de repente pues encontrar salida a los conflictos, ¿no? Encontramos muchas formas de romper matrimonios en vez de unir matrimonios cuando hay un conflicto.
Pero yo creo que la base tendrá que ser siempre nuestro Señor Jesucristo, tendrá que ser la base del matrimonio, porque precisamente es Jesús, la alianza de Jesús en el matrimonio es fundamental. Y esto lo refiero porque todo el Evangelio está precisamente plasmado como una boda, como las bodas del Hijo del Rey, que hay muchas parábolas donde el Señor Jesucristo nos ilustra cómo es precisamente esa relación. En esas parábolas se habla del hijo del dueño, del hijo del rey que se va a casar y que no todos quieren asistir a las bodas del hijo, ¿no? Y luego si nos vamos a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis encontramos la plenitud de las bodas del Cordero. San Pablo, San Pedro en sus cartas nos hablan precisamente que la relación matrimonial de dos personas debe asemejarse a la relación matrimonial de Jesús. Y bueno, en este sentido, si nos remitimos a esa parte espiritual, a esa parte donde el Señor nos ha creado hombre y mujer para unirnos y formar un matrimonio, pues evidentemente el fundamento y la roca fuerte para sostener el matrimonio es Dios, es Jesucristo, y es precisamente su palabra la que nos va a mantener unidos. No estoy diciendo que no vaya a haber conflictos, estoy diciendo que a través de Jesús podemos resolver esos conflictos que se puedan presentar. No estoy diciendo que vayamos a tener un amor color de rosa donde todo es artificial, no. Vamos a tener confrontaciones por la personalidad tan distinta que tenemos, vamos a tener confrontaciones porque cada uno va a ver las cosas desde una óptica distinta, porque venimos de situaciones de vida distintas, pero que en el matrimonio estamos aceptando compartir todo eso y en ocasiones ceder parte de lo que tenemos para que la otra persona nos pueda aceptar. Y entonces cuando hacemos eso, pero también involucramos a Jesús, pues evidentemente esto es mejor. Hay una parte que quizás más adelante toque, pero a lo mejor ahorita la comento, la parte de la alianza. Jesucristo es el que hace la alianza entre los hombres y el Padre para darnos un proceso de salvación. Y el matrimonio es otra alianza similar. Entonces estamos hablando de que son alianzas, tanto nuestra salvación como el matrimonio. Entonces la alianza se establece con Jesús, el matrimonio se establece esposa, esposo y evidentemente Jesús. Entonces la fuerza, la roca, el soporte de cualquier matrimonio es Cristo. Creo que ahí está el secreto para resolver muchos conflictos que hay en los matrimonios, hermano. Así es, así es. Y es lamentable que hay muchas parejas, José Luis, amándose locamente por pequeños conflictos, por pequeños conflictos que pueden resolverlo dialogando en la mesa, porque los conflictos se llevan a las mesas, a la mesa del diálogo. Aquí es donde nosotros podemos empezar a enfrentar los conflictos. Y con esto voy a decir que se van a solucionar completamente. No. La vida está llena de conflictos. Está llena de conflictos en el trabajo, en el tránsito, en la vida cotidiana. Va a haber conflictos por donde quiera. Imagínense ustedes dentro del entorno familiar, donde la coyuntura y donde los roces son mucho más frecuentes. Y algunas veces he visto matrimonio totalmente colapsar. ¿Por qué? Porque no han sabido manejar algunas veces las actitudes, las expresiones, los gestos, la compatibilidad en el trabajo mutuo dentro de la casa. Entonces, para resolver los conflictos, en primer lugar debe de existir el diálogo. Si no existe un diálogo, entonces no va a haber soluciones. Cuando uno con el otro no se expresan y el otro escucha y analiza, claramente también debe de haber, dentro de que esté escuchando, debe de responsabilizarse, de decir, sí, tú tienes la razón, es cierto. Pero lamentablemente dentro del entorno familiar, hermano José Luis, se da mucho la consecuencia, la culpabilidad. No, porque fuiste tú que actuaste así. No, yo no actué así, fuiste tú. Entonces comienza uno tras otro a culparse entre sí
y eso trae mucho más conflicto, porque lamentablemente no va a haber una solución donde no hay una escucha, analización del problema y conclusión del problema. Debemos de mochar de raíz lo que está trayendo las discusiones, porque las discusiones surgen porque no hay un común acuerdo en la conversación o en los hechos que se han surgido dentro del matrimonio. Yo pienso que en primer lugar deberíamos de utilizar el diálogo, en segundo la comprensión, comprender al otro, saber comprender, saber estudiarlo y llegar a la conclusión de que si yo soy el culpable tengo que aceptar eso, ser humilde en esa parte. Algunas veces tenemos esos problemas. Tenemos ese problema que no aceptamos lo que nosotros hacemos y lo dejamos pasar por alto. Aunque estemos amando locamente a esa persona, por orgulloso, por reverde, por no querer darle la razón al otro cónyuge, nosotros lo que hacemos es que permitamos de que esto se vuelva un lío y no comprendernos unos al otro. Sí, creo que esa es una parte fundamental, ¿no? Mira que cuando estaba preparando el tema, hace un momentito estaba reflexionando, el matrimonio para muchos, por ejemplo, por eso decía que es controversial, porque muchas veces cuando dejamos a Dios fuera de esa relación, fuera de ese diálogo, pues evidentemente es cuando el hombre no sabe resolver sus problemas. Es verdaderamente trágico que cuando surgen los conflictos, el ser humano muchas veces, en vez de resolverlos, lo que hace es todavía potencializarlos, hacerlos mayores. Por eso ahorita mencionas el diálogo. El diálogo entre los cónyuges es fundamental y el diálogo de los cónyuges con Dios es prioritario. O sea, aquí no podemos dejar eso de lado, ¿no? Es decir... Amén. Es decir, entonces, el diálogo tiene que fluir en esas direcciones, los cónyuges, los esposos, pero también los esposos con Dios. Porque cuando encontramos, creo que en Dios la respuesta, vamos a encontrar también la empatía con el otro, vamos a encontrar también la solidaridad con el otro. Lo más común es que querramos resolverlo desde nuestra visión humana, que muchas veces pueda ser buena, pero es limitada a final de cuentas. No podemos entender cuál es la gran problemática porque solamente vemos una parte. Pero en cambio, cuando hablamos con Dios, Dios nos permite ver la totalidad y nos va a decir precisamente si tenemos que cambiar en algún aspecto, si tenemos que ceder otro aspecto, si tenemos que guardar silencio en otro aspecto, y evidentemente esto es con el afán de que ese conflicto se resuelva y para la gloria de Dios ese matrimonio se solidifique más después del conflicto, porque yo creo que ese es lo importante, que después de un conflicto el matrimonio salga vencedor y más unido para poder avanzar en ese camino con el Señor. Así es, tú has dicho una parte fundamental que no mencioné, que es la relación. Cuando una relación se cimenta en la palabra de Dios, oran juntos, conversan juntos y hablan de todo tipo para enfrentar los problemas. Hay que poner buena cara, hermano José Luis. Hay que poner muy buenas actitudes. Cuando se ama, se soporta un poco. Cuando se ama, se trata de buscar soluciones. Cuando se ama, se trata de buscar lo que nos conviene a nosotros. No es que nos conviene a uno solo, no. Es lo que le conviene a los dos, junto con el Padre, junto con Él. Porque Él dice claramente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 5, que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y si nuestro matrimonio no está fundamentado en el Señor, con esto no estoy diciendo que los que están amancebados, están fuera de la gracia de Dios, porque algunas veces nos comprenden mal. Ahora bien, lo que le puedo decir es que a una persona también amancebada, con el propósito de más adelante llegar a la gracia del matrimonio, correctamente, o también se pueden cimentar en Jesús, también pueden concretizarse en Jesús. Y
los problemas y los conflictos que surjan. Mira, José Luis, una de las partes que hace más daño a los hijos pequeños, son los conflictos. Ve entre padre y madre hablándose tantas cosas, diciéndose palabras feas. Buscan las palabras más descompuestas que puede haber para tratar de herir el corazón del otro. Entonces, esto llega y lo que hace es más daño a los hijos que están viendo la situación del conflicto dentro de la pareja. Lo que sí siempre, y siempre yo cuando me piden algún consejo dentro de matrimonial, yo siempre tomo lo referente a mi esposa y yo, porque es lo que más vivo. Mi esposa y yo, cuando tenemos alguna diferencia, lo que hacemos es que tomamos el diálogo, conversar. ¿Qué hacemos? Buscamos la parte que más a nosotros nos conviene, porque la gente algunas veces dice, bueno, yo casándome por la iglesia, yo no voy a tener problemas con mi esposo porque mi esposo va a estar dentro de la iglesia. No, los conflictos van a estar por toda parte, mis queridos hermanos. Ahora bien, hay que saber claramente con qué tipo de sabiduría nosotros enfrentamos esos conflictos. Porque si nosotros enfrentamos los conflictos con la sabiduría de Dios, entonces vamos a tomar esos conflictos que surgen en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual y para ver las cosas con mucha más claridad y orar mucho más juntos para perseverar en medio de la turbulencia que se ha presentado. Esa parte es fundamental. Mira, no perder de vista, yo diría, esa parte de la sabiduría, que es la que se ha ido diluyendo, porque muchas veces esa sabiduría que cuando viene de Dios, evidentemente nos tiene que llevar a Dios. Leía yo, por ejemplo, la exhortación apostólica Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II. Precisamente ahí, esa parte de la exhortación habla precisamente de que el matrimonio es un medio de santificación, de que el matrimonio está enfocado a la santificación. Entonces, el objetivo matrimonial es que ambos, esposo y esposo, se santifiquen en su relación, y en esa relación de santificación, pues obviamente tiene que intervenir Dios. No se van a santificar por buenos deseos, se van a santificar por la presencia del Espíritu Santo en esa relación. Y esa presencia del Espíritu Santo en esa relación es la que va a ir acomodando lo necesario para que surja lo que tú acabas de mencionar, hermano, la sabiduría, la real sabiduría, que es distinguir el plan original de Dios y cómo nosotros complementamos el plan de Dios, primeramente como personas y después como matrimonios, como generadores de una nueva vida, como generadores de una familia. Y evidentemente en ese sentido, entre mayor sea la santificación, mayor conflicto va a haber. Entre mayor paso se den hacia santificar un matrimonio, los conflictos van a estar más presentes y quizás más fuertes. Entonces, un matrimonio que tiene conflictos y que los va resolviendo con esa sabiduría que mencionas, enviada por el Espíritu Santo, es una buena señal, porque el matrimonio se está santificando, y el conflicto evidentemente va a ser mayor porque la santificación va a ir en ese sentido también mayor. Amén, 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 amén. Hay otro aspecto que también viene consigo con mucho conflicto. Por ejemplo, los conflictos internos que traemos de nuestra casa. Problemas algunas veces de rechazo, problemas de inseguridad, problemas que vemos que puede hacer que una persona haya vivido un trauma dentro de su casa desde pequeña, la separación de su padre o de su madre, y sienta miedo a esta situación. Esto debemos de enfrentarlo con mucho cuidado, tener mucho cuidado en estos procesos, porque algunas veces tanto el hombre como la mujer
no comprendemos la situación y por qué esa persona actúa así. Nuevamente, en esa parte entro en el diálogo, que algunas veces es lo último que puede surgir en una pareja, ya que se hayan dicho de todo. Pero ¿por qué tú actúas así? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué aquello? Siempre es bueno siempre el diálogo dentro de la pareja, porque ahí es donde se van conociendo los rasgos que pueden traer mayores conflictos y ahí se vayan resolviendo, ahí se vayan disolviendo. Mira, no te preocupes, esto no va a suceder, esto no va a suceder con nosotros, sucedió en el pasado, tal vez con algún familiar, con una prima, con un tío, con una hermana. Olvídate, yo voy a tratar de hacerte feliz, siempre voy a tratar de serte fiel, siempre voy a procurar de tratar de satisfacer lo que tú me pidas, pero no tengas miedo. Siempre estos problemas internos siempre suelen esconderse bastante y cuando surge cualquier duda o cualquier mala interpretación, entonces empiezan a surgir y cuando surgen, rugen como un león. Viene a golpear con palabras fuertes, con palabras humillantes, con palabras que va a golpear no solamente al que está recibiendo, sino a todo aquel que está en el entorno, que ya son los hijos procreados por el matrimonio, Entonces, debemos de tratar de conversar más con la persona que nosotros tenemos. Y discúlpame, José Luis, que volví hacia atrás, hacia la conversación, al diálogo, porque el diálogo es lo más fundamental dentro del matrimonio. Claro. Diálogo con uno mismo y el diálogo con Dios, así como tú lo expresabas. Pero tenemos herramientas para conocer y detectar cuáles son los rasgos que realmente están surgiendo los conflictos, porque algunas veces lo que utilizamos es la palabra, no porque tú siempre tú así, no porque eres tú la que comienza, no porque eres tú la que duda. Entonces, vamos a preguntar por qué surge la duda, de dónde, y todas esas cosas. Es bueno dialogarlas, José Luis. Sí, creo que, mira, una parte importante y también la relacionan en esta exhortación es la búsqueda del discernimiento evangélico, del discernimiento del evangelio, porque podemos buscar la verdad, pero ¿dónde buscamos la verdad en el diálogo? Porque en este caso cada esposo tiene su propia verdad. El esposo tiene su verdad de una cosa y la esposa tiene su propia verdad de la otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no logramos empatar o esa verdad conjuntarla para conocerla, es cuando viene un roce también demasiado fuerte, ¿no? Porque cada quien va a defender su postura, cada quien va a defender lo que ha visto, lo que ha sentido, cada quien va a tener argumentos a su favor y evidentemente argumentos en contra. Entonces, a través de la sabiduría que nos da el magisterio de la Iglesia, ellos nos invitan a buscar el discernimiento evangélico, es decir, ir a la fuente que soluciona el conflicto, ir a la fuente que es la que de donde emana nuestro amor, nuestra gracia, que es el Evangelio, que es el amor a Dios, para que ese amor que tenemos a Dios se aplique también en nuestra relación. Porque no podemos decir que amamos a Dios, pero en el matrimonio no amamos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, ¿no? Evidentemente eso no funciona de esa manera. ¿Es complicado? Sí, no estoy diciendo que sea sencillo. Se dice fácil, se puede leer fácil, pero la búsqueda de la verdad en el Evangelio nos confronta y nos va a decir precisamente, a ver, esa verdad no te pertenece a ti, José Luis, esa verdad tampoco le pertenece quizás a tu esposa, sino que la verdad le pertenece a Dios y ambos tendremos que buscar esa verdad de Dios y buscar que la verdad de Dios permee sobre tu verdad, sobre mi verdad y que esa verdad nos unifique. Y el diálogo va a ser parte de esa verdad, pero también el reflexionar si lo que estoy diciendo evidentemente es solamente por soberbia, por ego, por defenderme y no quedar en un mal término, pero sobre todo que la verdad del Evangelio, la verdad del amor de Dios sea la que unifique y que nuestra verdad quede sometida a esa verdad superior que viene de Dios.
Así es, así es. Mira, también hay otro aspecto de conflicto que se pueden surgir dentro del matrimonio y son los conflictos contextuales o Sí, intrapersonales. ¿cuál es? Lamentablemente, tú sabes que en el matrimonio siempre van a haber amigas, van a haber amigos, va a haber suegro, va a haber cuñado, cuñada, tía, vecino, vecina, que siempre van a tratar de meter alguna cizaña dentro del matrimonio. Aquí viene a caer nuevamente la sabiduría. Señores, la sabiduría dentro del matrimonio no permite que alguien de fuera, siendo familiar o no siendo familiar, venga a meter un chisme dentro del matrimonio. Eso daña muchísimo a los matrimonios. Eso daña mucho, José Luis. Y también he visto cómo de ambas partes, siempre dicen, no, porque tu mamá siempre vive en esto, siempre vive en aquello, siempre, o sea, a ti no te gustaría que te hablen mal de tu madre. O sea, yo como esposo de mi esposa, yo tengo que respetar a su mamá como si fuera mi mamá. O sea, porque el mismo Dios dice, el hombre dejará a su papá, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos ya no serán dos carnes, sino que serán una Una sola. sola. Una sola. O sea que si dice que es una sola, tu mamá es mi mamá es tu mamá. Pero claro. Amén, sí, amén. Entonces, José Luis, lamentablemente, algunas veces he visto nueros, nueras que no soportan a su suegro, que no soportan a su suegra. También he visto suegras y suegros que no soportan a sus nueros. No sé si es por el comportamiento que tienen con sus hijas, porque ven que no la tratan bien, porque ven que ya tú sabes, viven de juguetico en juguetico buscando otras mujeres y ellos ven eso y eso les duele. O sea, dime, ¿te lo van a celebrar? No te lo van a celebrar. Tampoco tú no vas a celebrar de que la suegra venga aquí donde tu esposa y le diga, ah, mira, a mí no me gusta ese hombre, te lo dije que no te casara con él. Eso a ti no te va a gustar. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Siempre utilizar la sabiduría, buscar discernimiento propio, tratar de resolver esos conflictos, porque mientras más cizaña se mete, mucho más grande será el conflicto, mucho más grande será la carga de conflicto. Eh, bueno, también, José Luis, otra parte, para darte paso a ti, para ya ir concluyendo este tema, otra parte es lo que traemos de afuera hacia lo interno de nuestra casa. O sea, los problemas del trabajo, nosotros tenemos que dejarlo en el trabajo. Hay mucha gente que lo trasladan, los problemas que tienen en el trabajo, lo trasladan a su casa y vienen a pagarlo con su pareja, vienen a pagarlo con sus hijos, vienen a pagarlo con su matrimonio. Quítate de ahí, yo vengo cansado, no me toque, no me hable, no quiero hablar con nadie. O sea, eso no. Tampoco los conflictos de su casa usted puede llevarlo a su trabajo, porque esos son dos ambientes diferentes, señores. Tenemos que utilizar la sabiduría de Dios para enfrentar los problemas, los conflictos que se avecinan, los conflictos que hay dentro del matrimonio. Tenemos que saberlo cómo enfrentarlo. Un fuego usted no lo va a apagar con gasolina o con leña, no señor. Un fuego usted lo apaga con agua que viene siendo que va a refrescar el calentón que está viviendo otra persona, la otra persona. Y por eso es que algunas veces los conflictos se agrandan. ¿Por qué? Porque entonces viene, el otro le dice y el otro le contesta, el otro le habla y el otro le dice. Eso hay que dejarlo, señores. Hay que aprender a callar, a escuchar, y cuando ya la cosa está un poquito apaciguada, y calmadamente y decirle, mira, esto es así, vamos a tratarnos así, no nos tratemos así, busquemos la forma de cómo resolver este hábito entre tú y yo que hemos creado. No, vamos a resolverlo. Así es. Esa es una parte bien fundamental en el sentido de ceder, ¿no? De ceder. Si hablamos de ceder, muchas veces lo entendemos como dejarnos ganar, como dejarnos quitar lo que tenemos. Pero yo creo que en la vida conyugal el ceder es parte importantísima.
El ceder no es más que darte cuenta de que tú estás poniendo tu disposición para que el problema, para que el conflicto se resuelva y que quizás en esa forma de ceder esté la solución real. Quizás en la forma de ceder tú estás viendo que estás perdiendo, pero a la larga estás ganando porque ese conflicto al resolverse hace que los dos ya salgan libres y hay una relación de ganar-ganar, aunque tú en cierto momento pierdas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Aquí en el Sí. matrimonio perdiendo se gana. Entonces hay que saber perder también, hay que saber ceder también para que entonces el conflicto se resuelva y la relación se fortalezca para seguir caminando. Como decía al principio, ¿no? Entre más vas caminando en la santidad con el Señor, el conflicto se va a ir haciendo más grande cada vez. ¿Por qué? Porque evidentemente el nivel de camino que ya has recorrido te hace más fuerte y el conflicto que te quiera vencer va a ser más fuerte. Entonces, ahí debemos de practicar esto de ceder, de perder, por llamarle de alguna manera, ¿no? Pierdo para ganar. Y no solamente ganas tú, gana tu matrimonio y si hay hijos, ganan tus hijos y si hay de alguna forma una situación social, trabajo, amigos, estos van a tener que adaptarse a ese proceso, ¿no? Es decir, mi trabajo afuera va a ser mi trabajo, pero adentro de mi hogar, pues va a estar permeando precisamente el ceder, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo en estos momentos de pandemia, ¿no? O sea, nos llevamos el trabajo a casa y nos enfrascamos aquí en la casa, pero también hay que saber, a ver, este tiempo, este espacio, aunque no es de mi trabajo, es de mi hogar, pues lo voy a ceder a mi trabajo, pero no voy a dejar perder tampoco mi relación, en este caso familiar, ¿no? Creo que esa parte de ceder o perder no es tan mala si la sabemos aprovechar o si la sabemos manejar. Así es, así es. Y bueno, José Luis, ¿cuánto conflicto ahora dentro de la casa han surgido en esta pandemia? ¿Cuántos matrimonios que se han dado cuenta de la debilidad que han tenido, el fracaso que han tenido como pareja? ¿Por qué? Porque uno llegaba tarde del trabajo, ya la otra estaba acostado, ya estaba dormido, se levantaban al otro día. Pero ahora yo creo que con esto, hermano José Luis, creo que Dios viene a corregir muchas cosas que estaban muy mal. Así En es. primer lugar, el matrimonio dentro de la casa y familiarmente. Muy, pero muy mal, muy mal. Padres que no conversaban con sus hijos, padres que no sabían la vida de sus hijos, ahora la están sabiendo, ahora están viendo cómo vivían. Y bueno, en esta pandemia, yo creo que Dios ha aprovechado para que la familia tenga un reencuentro en sí misma, tenga un reencuentro en sí misma, compartir, dialogar. He visto muchos testimonios, hombres que decían, wow, yo no sabía lo que era un hogar, yo no sabía los trabajos que se pasaban en un hogar, yo no sabía cómo mi esposa se hacía con todas estas cosas. Entonces, ahora, con estos problemas de esta pandemia, creo que también se han descubierto muchas infidelidades. Lamentablemente es así, lamentablemente, pero creo que Dios ha venido a corregir, Dios ha venido nuevamente a que lo que era antes volviera a ser lo mismo que antes, Amén. Amén. a través de estas circunstancias. Sí, sí, eso es parte. Mira, hace unos días, en algún momento de oración, en algún momento de reflexión para preparar algún otro tema, había una forma de pensar que el Señor me estaba dando y decía que la sociedad está enferma, ¿no? Hablando general, la sociedad está Ajá. enferma y el COVID-19 vino a sanarla. Y bueno, ¿cómo puede ser eso, no? O sea, un uso de razonamiento, ¿cómo puede ser eso, no? Sí, porque la sociedad está enferma porque la sociedad materialista, la sociedad dominada por el materialismo, por darle a los objetos o darle al dinero más poder que a uno mismo o a la familia, había venido a eso, ¿no? Ya las familias ahora sí estaban en casa, papá, mamá, hijos estaban en casa, ¿no? Ya las relaciones fuera de casa que pudieran ser dañinas, ya estaban afuera, ¿no?
O sea, entonces había una garantía, como tú dices, de que ahora sí los papás conocieran qué hace su hijo, cómo estudia su hijo, si su hijo realmente está en este lugar, ¿no? Empezaron a conocer a las amistades de sus hijos, porque ya al conectarse por un medio como ahorita lo hacemos, pues ya ves quién está del otro lado. Empezamos a conocer cuál era la relación de trabajo con determinadas personas, y de ahí, si alguna de esas relaciones no era sana, no era buena, pues entonces evidentemente también se descubría, como atinadamente lo dices, y entonces empezamos a dejar el materialismo, empezamos a dejar nuestra prioridad que teníamos fuera. Y entonces adentro pues tuvimos que cambiarla, ¿no? Y entonces en ese cambiarla, evidentemente empezaron a salir algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, y creo que el COVID precisamente vino a sanar muchos hogares en ese sentido. No hablo de manera general, pero creo que muchos empezaron a darse cuenta con quién viven, qué hacen, cómo es su trabajo, cómo es su relación, cómo es la actividad que les hace falta o que les hacía falta, ¿no? Hay más tiempo quizás para platicar, hay más tiempo para opinar, hay más tiempo para dar puntos de vista, y que entonces ya se empiezan a descubrir los puntos ciegos que no se veían en una relación, en una vida normal anterior al COVID, ¿no? Así es, así es, así es. José Luis, para mí ha sido una bendición de compartir este tema tan profundo, exhortándole a cada uno de los hermanos que están conectados y que más adelante estarán viendo este vídeo, esta transmisión, pues siempre buscar las soluciones que sean más beneficiosas para la pareja, para dentro del hogar. Recuerden, señores, no vamos a hacer un campo de guerra o un campo minado dentro de la casa, que por donde quiera hay una bomba que estalla. No. Vamos a armar nuestros hogares, que sea un hogar de paz, un ambiente sano, un ambiente saludable, que deseamos llegar a la casa, que deseamos que anhelemos nosotros estar ahí en nuestra casa compartiendo con esposo, esposa, hijo, hijas, porque hay algunas veces, mi hermano José Luis, que hay parejas que no prefieren llegar a la casa porque saben que lo que van a encontrar es un desastre. Van a encontrar palabras ofensivas, van a encontrarse con una situación que no lo va a poner de buen humor. Entonces vamos a cambiar esos hábitos, vamos a dialogar un poco más, vamos a orar juntos un poco más, vamos a unificarnos más, y le aseguro que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Amén. Porque algunas veces la pareja piden, pero Dios mío, ¿por qué no llega la bendición a mi casa? ¿Por qué no entra la bendición de Dios en mi hogar? ¿Por qué yo no veo que nada prospera dentro de mi casa? Lo que pasa es que donde hay maldad, donde se dice palabra obscena, donde se menciona mucho Satanás, vete al diablo, aquello, esto y una cosa, la gracia de Dios no habita. La gracia de Dios habita donde hay paz, donde hay mansedumbre, donde hay humildad, donde se le permite a Dios que sea Dios. Así que vamos a ponernos la pila, cónyuges, parejas y esposos y esposas que están conectados con nosotros. Vamos a practicar en primer lugar ser humilde, ser sencillo, tratar de no utilizar palabras fuertes, palabras que puedan dañar el corazón de quien nos ama. Y nada, encomendarnos a Dios y tratar de buscar la gracia de Dios a través del matrimonio. Amén. Muy bien, hermano, muy bien dicho. Yo creo que esta es una parte muy que nos tenemos que llevar y que tenemos que poner en práctica todos los días, ¿no? Encontrar precisamente ese punto en común, pero que sea sobre la roca que es Cristo, que sea sobre la roca que es su palabra, que sea sobre la roca que es la oración. No hay que perder de vista que el matrimonio fue una institución creada por Dios, entonces Dios sabe cómo se maneja esto, ¿no? Dios sabe que somos imperfectos, pero que Él, al crear el matrimonio, Él sabe cómo compaginar nuestras imperfecciones. Cuando el Señor nos crea, dice el libro del Génesis, nos crea a imagen y semejanza suya.
Hombre y mujer los crea, imagen y semejanza de Dios, y evidentemente aquí las características que Dios nos da a hombres y mujeres, generalmente las tenemos que visualizar también. Por ejemplo, ¿por qué yo digo que el varón es creación de Dios y por qué digo que la mujer es creación de Dios a su imagen y semejanza? Porque tenemos cualidades de Dios en nosotros, y esas cualidades de Dios primeramente pues es la unidad, ¿no? Esa unidad perfecta que Dios tiene en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la representa a través del matrimonio. Esa unidad perfecta que Dios tiene con sí mismo, pues la retiene en el matrimonio. Entonces un matrimonio es una unidad perfecta. Una unidad perfecta a imagen y semejanza de Dios. Luego, Amén. la unidad perfecta que es Dios puede dar vida y crea la vida, ¿no? El espíritu estaba revoloteando sobre el caos, dice Génesis 1. Luego Dios dice que Él creó al hombre del barro y luego sopló en su nariz y dio vida. Bueno, la unión en el matrimonio de una mujer y un hombre da una vida, y desde el sentido biológico da una nueva vida, y desde el sentido social da una nueva vida porque forma una familia. Entonces nosotros en el matrimonio somos capaces de dar vida biológica en nuestros hijos y vida social en la vida familiar en la sociedad. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. La otra cualidad es la dignidad. La dignidad que no debemos de perder. Dios en su unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene definida perfectamente la personalidad de las tres sagradas personas. Nosotros, Dios nos ha creado en una dignidad perfecta. Somos hijos de Dios, somos creados a perfección de Dios, tenemos dignidad y debemos de mirarnos con esa misma dignidad, ¿no? No podemos dejar pasar que la otra persona, como dice el texto de Génesis, es carne de mi carne, es hueso de mis huesos, es sangre de mi sangre, y eso significa respetar tu dignidad. Saber que tienes cualidades, saber que tienes defectos, igual tú saber que yo los tengo, y respetar esa parte para perfeccionar nuestra relación, para perfeccionar nuestra unidad, para perfeccionar nuestra comunicación. En un matrimonio de dos seres totalmente imperfectos, Dios hace una unidad perfecta porque Él es el que la santifica y la relaciona. Yo creo que ahí es donde los matrimonios tenemos que irnos enfocando, que somos la base de la sociedad, pero porque Dios creó la institución del matrimonio y nos creó a ambos a imagen y semejanza suya. Así es. Bueno, el matrimonio ha sido para siempre. Amén. Jesús Amén. claramente lo expresa, ¿verdad? Que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que es el hombre? Los conflictos, estas sociedades que quieren bombardearnos por todas partes. Mujeres, cuiden a sus hombres, cuiden a sus maridos, demuéstrenle que ustedes están capacitadas para cuidar, amar, procrear. La mujer, hermano José Luis, la mujer es el ser más extraordinario que Dios ha puesto en la mano del hombre. Amén, es el ser más bello, más hermoso que Dios ha creado en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de reproducir junto al hombre lo que es la faz de la tierra. Nosotros como hombres debemos de amarla, debemos de cuidarla, debemos de protegerla, debemos de darle amor a cada instante, llevarle, tratar siempre de que ellas se sientan cómodas. Hombres, también, óigame, vamos a ser accesible con las mujeres. No vamos a apresurarle las cosas. Las mujeres, las que están en el hogar, ahora mismo nosotros los hombres nos hemos dado cuenta el trabajo andúo que tienen las mujeres dentro de los hogares, la responsabilidad que tienen con nuestros hijos. Por ejemplo, mi esposa ha hecho un trabajo extraordinario con nuestros hijos. Yo le he visto con mis ojos cómo ella se ha pelado, cómo ella haciendo sus quehaceres de la casa, yo trabajando fuera, he llegado y ella teniendo miles de cosas, pero pendiente de las responsabilidades de los hijos. Vamos a valorar eso, vamos a cuidar
aquellos que nos cuidan, que nos aman, que nos protegen. No vamos a maltratar la mano que nos ayudan a nosotros seguir hacia adelante. Amén, amén, hermano, amén. Mira, hay un texto hermoso en el libro de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 29, y es lo que tú nos estás hoy comentando. Mira, dice así el texto de la palabra, dice Efesios 5, 25, 29. Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra, y presentarla resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta, la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Es precisamente esto que tú dices, hermano, o sea, es esa relación tan perfecta que Dios hace, que en medio de los conflictos, en medio de los choques, en medio de la discrepancia, Dios en ese amor nos hace ver lo que decíamos, que no son dos cuerpos, que ahora ya es uno solo, y que en ese amor mutuo, cada quien al amar al cónyuge se está amando a sí mismo. Y ¿Correcto? entonces esa relación de amor, esa relación es la santificación, la purificación de nuestra vida. Y mira, yo tengo un testimonio muy claro en eso, ¿no? Es el testimonio de mis abuelos maternos. Eh, Mi abuelo materno, ambos ya fallecieron, mis dos abuelos, pero mi abuelo materno combatió en la Revolución Mexicana. Siendo ya un niño, la Revolución Mexicana estalló en 1910, acá en México. Mi abuelo tendría como unos 7 años, 8 años, y le tocó vivir esa parte de la revolución, ¿no? Una guerra, literalmente. Entonces, cuando termina la revolución, mi abuelo es joven, terminó en 1920, 21 más o menos. Mi abuelo tendría más o menos 16, 17 años. Entonces, él lo que hace es hacer lo mismo que en la revolución, pelear, ¿no? Mi abuelo fue un bandolero, mi abuelo fue un asaltante, mi abuelo fue un cuatrero, o sea, en esos sentidos, mi abuelo por el uso de las armas se volvió un hombre, pues, violento, ¿no? Que acostumbraba a hacer las cosas mediante las armas, ¿no? Y cosas que no eran legales. Mi abuelo tuvo 3 mujeres, ¿no? Mi abuela fue la primera mujer. De mi abuela tuvo 7 hijos, más los otros matrimonios. En total, mi abuelo tuvo más o menos 24 hijos entre 3 matrimonios. Entonces, Imagínense. evidentemente, o sea, entonces la vida de mi abuelo totalmente destrampada, ¿no? Totalmente fuera del canal de Dios, totalmente fuera de la gracia y de la sociedad, porque pues a final de cuentas era un bandolero, ¿no? Y Sí. la parte de mi abuela era totalmente contraria, ¿no? A pesar de que mi abuela creció entre los golpes, las humillaciones, mi abuela era de indígena, de los indígenas de México. Mi abuela no hablaba español, hablaba una lengua indígena en su origen. Entonces, cuando nos platica mi mamá que cuando ellos eran pequeños, pues mi abuela se desgastó porque sus hijos pues tuviesen una vida decente en aquel tiempo, ¿no? Tuvieron que trabajar desde pequeños, trabajos muy fuertes, trabajos muy sucios, honrados pero sucios. ¿Hablo de qué? De servicios pesados, de limpieza y todo esto. Entonces mi abuela siempre se caracterizó por darse a los hijos, por lo mejor de los hijos, ¿no? A pesar de recibir golpes, a pesar de recibir humillaciones por parte de mi abuelo. Cuando mis tíos, cuando mi mamá empiezan a trabajar ya de forma independiente, se salen de la casa paterna y se sacan a mi abuela por todas las humillaciones, porque ya mi abuelo tenía pues dos mujeres más, ¿no? Entonces la sacan y se la llevan a vivir con ellos. Eh, para esto, pues cada uno de mis tíos, pues de alguna manera tiene un oficio, tiene una profesión, no una profesión de estudio, sino una profesión de trabajo, ¿no? Saben trabajar ciertos
oficios, ¿no? Y yo recuerdo a mi abuela, o sea, el recuerdo que tengo de mi abuela es un recuerdo muy bueno de una mujer que se brindó por sus hijos, que se brindó por sus nietos, que tuvo que sufrir mucho, que tuvo que trabajar mucho y que al final la forma en la que murió no fue una forma cobijada de amor, pero muy sufrida, ¿no? Porque ella enfermó de diabetes y la diabetes la fue desgastando, le fue dando una vida cada vez más complicada. Mi abuela perdió sus dos piernas por causa de la diabetes, primero una, después al tiempo otra. Empezó entonces un sufrimiento bastante fuerte y ella no se quejó, ella no maldijo, ella no actuó en contra de la voluntad de Dios. Se abnegó a Dios, se humilló ante Dios y en un momento dado perdonó a mi abuelo de todas las humillaciones, lo perdonó, lo enfrentó cara a cara, nunca lo dejó de ver, él sí lo perdonó. Y cuando mi abuela muere, mi abuela muere, muere en un sentido de tranquilidad, muere en un sentido totalmente de paz. Y después, al poco, bueno, no sé, más o menos 5 años después, fallece mi abuelo. Mi abuelo no sufrió tanto como mi abuela en el sentido físico, sino que empezó a sufrir en el sentido emocional, porque de sus hijos, de sus veintitantos hijos, no todos lo asistieron, no todos lo vieron, muchos lo tenían cerca pero no lo visitaban. Entonces esa era su dolor más grande de mi abuelo, no sentirse solo, sentirse abandonado. Y después de este proceso, eh, cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué esto? Mi familia, o sea, ya descubrí cuál es la relación de mis abuelos. Es muy difícil, lo pongo en tus manos. Y entonces mi abuelo fallece, pero fallece también ya en una reconciliación con Dios, una reconciliación con sus hijos, evidentemente una reconciliación con mi abuela que ya había fallecido y muere en paz. Y entonces en mi oración el Señor responde a mi pregunta y me dijo, es que tu abuela ofreció su sacrificio, su dolor, su enfermedad, su sufrimiento por la salvación de tu abuelo. Y Wow. entonces fue cuando comprendí eso de que la carne es su propia carne. Es cuando entonces el Señor me da a mí la tranquilidad y me hace ver esa grandeza de cómo la esposa, en este caso, se ofrendó totalmente, sí, con todo, para la salvación de su esposo, a pesar de todo lo que mi abuelo le hizo. Y Dios al final Santo. a ambos los reconcilió consigo mismo y los reconcilió con la familia. Puedo decirte que ahora puedo ver a mis tíos, hermanos de mi mamá, y puedo decirte que veo a mis tíos de hijos de mi abuelo con otra señora, y no hay ni rencor ni rechazo, hay amor, hay fidelidad, hay solidaridad en esa relación de lo que acabamos de compartir. Así se sana todo el ambiente familiar, José Luis. Y es un testimonio bien bonito para aquellos que no creen que puede haber una reconciliación. Mm. Siempre, hasta en el hecho de nuestra muerte, surge una reconciliación familiar y también con Dios. Señores, perdonar es sanar. Y yo creo que Amén. claramente, como tú dices, tu abuela ofreció todo su sufrimiento a Dios por el proceso de conversión y de liberación por tu abuelo. Y yo Amén. creo Amén. que ella debe de estar muy satisfecha allá arriba, celebrando el triunfo de que sí entregó Sí, todo ese amén. sufrimiento para favorecer a la familia que ustedes lo están viendo. Amén, amén, hermano. Amén, así lo creo también yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Bueno, todo eso. mi hermano José Luis, para mí, un privilegio, una bendición. Enriqueciste mi vida, enriqueciste la vida de cada uno de esos hermanos que están conectados ahí, también a través de mi Facebook. Gracias por la sabiduría que Dios te ha dado. Gracias por compartir lo que tú has recibido de parte de Dios con nosotros. Dios te bendiga.
tú sabes que cuando venga aquí a la República Dominicana, no dejes de dejar de venir aquí a Santiago de los Caballeros, porque Amén. aquí tú tienes un amigo, un hermano y también tienes una casa en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Créeme que fue una experiencia maravillosa. El Señor fortaleció mi vida, mi fe. Conocí personas extraordinarias como tú, como Jim Collado, como otro mucho más de gente, Luis Miguel Almonte y otros muchos más hermanos que, que precisamente veo esa gracia que el Señor les ha dado. Yo les compartí aquí en México, que ya en República Dominicana, eh, o sea, hay una fuerte gracia del Señor, una fuerte gracia porque ustedes son valientes al predicar, porque ustedes son de esos predicadores que no tienen miedo a dar su fe delante de toda la gente. No importa, por ejemplo, veo canales de televisión, veo estaciones de radio, estaciones de internet que están predicando en todo momento, algo que en México no se ve. Algo que en México no se nota, y que ustedes hacen su alabanza en la calle, o la hacen dentro de una casa, o la hacen dentro de un templo, y no pierden esa alegría, no pierden esa gracia, ese gozo, ¿no? O sea, no tienen, voy a usar una palabra, no sé si sea correcta allá, no tienen pena de mostrar su amor a Dios. Y eso a mí me llenó. Eso a mí, cuando yo lo sentí, cuando yo lo palpé, me llenó mucho, me llenó de una gran bendición, de un gran entusiasmo, y créeme que traigo muy gratos recuerdos de ustedes en República Dominicana. Y si el Señor permite, y si el Señor me da la oportunidad de regresar, créeme que regreso a darles también un poco más de lo que ustedes me dieron, en esa bendición que el Señor también les tiene preparadas para ustedes. Amén, amén, amén. Amén. Claro que sí, mi amado, claro que sí. Y sabe algo, que estaba comentando algo con Pedro Luis Rosario, estaba comentando sobre ti, y me dijo que participó contigo, incluso yo creo que Osvaldi, yo creo que tú lo Ajá, conoces. sí, sí. Sí, estaba conversando con él porque estaba esta mañana en su casa, y estaba conversando con él que iba a hacer una transmisión contigo, y me habló perfectamente de ti, porque él es muy amigo de mi querido hermano Jim Collado, y el hermano Jim también me habló muy bien de usted. Y por eso sentí tanta seguridad en invitarle a hacer esta transmisión, que incluso la iban a hacer por mi perfil, pero Dios quería que fuera por el suyo, ¿eh? Amén. Dios quería que fuera por el suyo. Sí, Dios quería que fuera por el suyo. Para mí, un honor, un privilegio, muchísimas gracias. Dios y la Santísima Virgen María te sigan dando la fortaleza, te sigan guiando, que guarde a tu familia, todo lo que están a tu alrededor, y sobre todo, que sigas santificando tu vida como lo ha venido haciendo. Muchas gracias, hermano. Es un honor para mí compartir contigo también. Desde aquella vez en la estación de radio ya sentía yo esa gracia, hoy lo reafirmo, y pues qué bueno que el Señor nos ha puesto en este camino, en este maravilloso evangelio que predicamos ambos y todos los demás hermanos que están por allá. Amén. Bueno, despidiéndonos de todos nuestros hermanos, un abrazo a México. Siento un gran respeto por ese pueblo trabajador, por ese pueblo que siempre ha luchado, por ese pueblo lleno de amor, lleno de cultura hermosa, una diversidad que otra nación no la tiene. Me encanta México, me encanta. Y quisiera que Dios me dé la dicha y el privilegio de un día pisar esa tierra bendita mexicana. Que Dios bendiga a todos los mexicanos y mexicanas, que Dios bendiga la tierra de México, que Dios bendiga y la tierra completamente, y que sea de lo producida que sea mucho más productiva todavía. Amén, Fuerte que así abrazo a mi sea. pueblo de México querido. Amén, amén. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos aquí entonces en contacto. Pues voy a cerrar, si tú me lo permites, con una oración para ambos pueblos. Claro que sí, claro que sí. Esta oración nosotros en México la ofrecemos por ustedes, hermanos dominicanos,
Y esta oración yo creo que tendrá que ser ese puente que, aunque la lejanía, aunque la pandemia ahorita nos separa, yo creo que la oración es el puente que nos acerca precisamente a través de esa gracia del Señor. Bueno, pues vamos, si tú no tienes, si nos das esa oportunidad, cerrar esta reflexión con este momento de oración. Ahí donde están mis hermanos, les invito a que se pongan en esa situación de oración. Ustedes saben cómo orar, pues le damos al Espíritu Santo la libertad de que Él nos acompañe en la oración como Él quiera. Invocamos a la Santísima Virgen María, tanto en su advocación de Guadalupe como en la advocación de Nuestra Señora de Altagracia, para que bendiga a ambos pueblos, para que su mano maternal nos ayude, sobre todo en estos momentos de enfermedad, que detenga esa enfermedad con el poder de su manto, de su intercesión, y que el Señor Jesucristo derrame su preciosa sangre sobre cada uno de estos dos pueblos, estos hermosos pueblos de fe, estos hermosos pueblos de gracia, estos hermosos pueblos que creen en el Señor. Y que hoy, Padre de amor, Padre de misericordia, Padre bueno, eterno y santo, te suplico a través de la intercesión y de Nuestra Señora de Altagracia, que es la misma Madre de Jesús, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, que derramó en la cruz la sangre para el pueblo dominicano y la sangre para el pueblo mexicano, Señor, que sople tu Espíritu Santo en ambos países, que sople en este momento tu Espíritu Santo sobre los hermanos dominicanos, mexicanos y de cualquier otra nacionalidad que estén en esta transmisión. Ven Espíritu Santo, fuente de gracia y de luz, ven Espíritu poderoso y empieza a fluir en el corazón, mente, alma y espíritu de cada persona. Ven a transformar sus mentes y sus corazones. Tú que eres tan poderoso, tú que eres tan grande, tú que eres tan fiel. Ven Espíritu de Dios. Sopla grandeza, Señor, sopla fidelidad, sopla misericordia en cada matrimonio, en cada familia, así como lo hemos dicho el día de hoy, Señor. Tú ven a arreglar los conflictos y haznos dóciles a tu palabra, haznos dóciles, Señor, a tu designio, a tu inspiración. Que la sangre de Jesucristo sea, Señor, la fortaleza de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que la sangre poderosa de Jesucristo bloquee toda enfermedad, todo ataque del mal que nos quiera dañar a todos los que estamos invocando hoy la fuerza de tu Espíritu Santo y la fuerza de la sangre preciosa del Cordero. Ven, Cordero Santo, y cubre con tu mano poderosa a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu poderoso, y sopla, 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 Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, esa bendición, esa salud, esa gracia, Señor, plena y perfecta, que echa fuera el miedo, ese amor pleno y perfecto que echa fuera el temor, que echa fuera la enfermedad. Grande eres, Señor Jesús, grande es tu nombre, grande es tu poder, grande es tu misericordia. Tú eres fiel a tu palabra y hoy confiamos en que en lo que nos dices, que no tengamos miedo, porque tú estás con nosotros hasta el final de los tiempos, que nada nos va a arrancar de tu mano, ni seres espirituales, ni enfermedad, ni pobreza, nada nos arrancará de tu amor, de tu mirada, de tu fidelidad. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, fuente de gracia y de bondad, porque en ti estamos confiados, porque en ti nos cobijamos, porque en ti nos protegemos. Que en este momento, Señor, todos mis hermanos en República Dominicana, en México, o los que están siguiendo esta transmisión, reciban tu protección. Cúbrenos, séllanos y protégenos con el poder de tu preciosa sangre, para que nada ni nadie nos cause ningún daño, ni a nosotros, ni a nuestras familias, ni a nuestras posesiones. Gracias, Padre, por esta transmisión, por este momento. Gracias por la vida de mis hermanos, de Juan Carlos Espinal, de Jim Collado, Señor, de todos esos hermanos que en República Dominicana me abrieron su corazón, su hogar, me abrieron, Señor, sus manos en este sentido para abrazarnos y traer a México esa bendición. Gracias a mis hermanos mexicanos que han estado también en esta transmisión, Señor. Bendícelos en sus hogares, Señor. Bendícelos en sus familias, en sus negocios, en sus trabajos, para que a nada ni nadie les falte el sustento del cada día, Señor. Te alabo, Padre de bondad, te alabo, Padre de misericordia, y me rindo ante ti, porque tú eres el Señor, dueño de mi vida y dueño de cada uno de nosotros. Bendigo tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este día de agradecimiento a todos los papás, tanto de República Dominicana y en México, que estamos celebrando. Bendícelos, bendice a todos los padres de familia, a todas las madres de familia. Bendice, Señor, a los que ya partieron a tu reino, para que gocen de esa grandeza de verte cara a cara. Bendito seas, Padre, bendícenos con la sangre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bendiciones, hermano, bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor les dé mucho. Nos vemos pronto. Otro día nos vemos con Dios mediante. Bendiciones a todos. Dios. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos esta transmisión. Nos estamos viendo prontamente y que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.